Federico Pablo Bacalebre, economista, profesor de la Universidad del SEMA. Está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Federico? Rodrigo Villarreal, Sergio Ferreira desde ATP. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo, Sergio? ¿Cómo están? Muy Un bien. placer. ¿Dónde estamos parados, Fede? Bueno, creo que el dato de ayer fue un dato bueno, que tiene un montón de matices, pero creo que lo bueno es que estás empezando a ver un reacomodamiento muy importante en términos de precios relativos, por una parte, que aún obviamente faltan corregir, pero que la tendencia es descendiente. A ver, Fuiste te quiero parar ahí, Fede. El Sí. reacomodamiento de estos precios relativos, ¿dónde los ves? ¿En qué Ajá. rubro, sobre todo? Antes de ir Bueno, a tu análisis que lo estamos... hay un montón. Si vos te fijás, ahí estás mostrando lo que es el indicador que salió ayer, Ujú. ¿sí? Fíjate que en diciembre tenías un tipo de cambio con una brecha que al tipo que exportaba le complicaba mucho la vida, ¿sí? Sí. Entre otras cosas, porque tenías un exportador que te estaba financiando el 100% del tipo de cambio a un importador, Ujú. ¿sí? Eso era algo que era una corrección que era necesaria. Ahí experimentaste un 25% de, de inflación con esa corrección que tuviste, con esa unificación en el tipo de cambio. Y después si te pones a mirar adentro de ese indicador vas a ver que hay sectores que están creciendo con una dinámica totalmente distinta. Fíjate que si ves la composición de ese 8,8 tenés 8 rubros que están por debajo del promedio, 4 que están por arriba y uno de esos 4 tiene que ver con lo que es vivienda, luz, gas y servicios, que fue una corrección que se dio en la provincia de Buenos Aires y que ahí te fuiste a un 36%. Ujú. Todo eso combinado tuviste un promedio de un 8,8. Mm. Entonces, vos tenés distintos sectores de la economía que están corriendo a velocidades diferentes y lo que estás viendo de ese 25 al 8,8 que tuviste acá es una corrección de precios relativos de diferentes precios de la economía que tenían o algún tipo de regulación o algún subsidio y estaban moviéndose con velocidades diferentes. Ujú. Obviamente que la tendencia es a la baja y es algo muy bueno. Yo creo que un dato para mirar dentro de ese informe que ustedes tienen ahí es el tema de la inflación núcleo. Las Mm. consultoras privadas, antes de que saliera el dato, estaban hablando de una inflación núcleo del 5%. Para que Ujú. se entienda, la inflación núcleo es la expectativa que hay de inflación a mediano plazo, la que tiene el mercado, y incluye componentes que no están regulados y que no tienen ningún tipo de componente estacional. O sea, es como decirte la inflación pura y la expectativa que tenés a mediano plazo. Pará. Ese indicador, Vamos por parte porque esto es interesante. La expectativa del mercado te abre que el promedio va a ser del 5%. ¿Esa expectativa tienen los mercados hoy? eso era lo que se hablaba, lo que se hablaba a nivel consultoras privadas. Estimaban que cuando saliera este dato ibas a tener una inflación del 5, ¿sí? Una inflación núcleo, que por eso te explico qué es la inflación núcleo. Cuando Pero vamos a ver ¿es el creíble, informe. Fede? ¿Es creíble una inflación del 5%, digamos, para futuro, teniendo en cuenta como punto de partida este 8,8? ¿Es pensable que por lo que queda del año tengamos una inflación que llegando al 5%, perdón? Bueno, fíjate dos cosas. La expectativa era que fuera 5 esa inflación núcleo, fue en ese informe de 6,3, que Ujú. es el dato de inflación núcleo más bajo que vos tuviste en el año. Eso es algo bueno, ¿sí? Sí. Después, si esto es sostenible o no en el tiempo, hay varios componentes, en mi opinión, que van a empezar a jugar a favor y en contra. Lo que tenés a favor, que unificaste el tipo de cambio y tenés una recomposición muy fuerte con el tema del agro y de las liquidaciones que haga el campo a nivel reservas. La contrapartida es lo que pasa siempre en la segunda mitad del año, en cualquier momento y bajo cualquier gobierno, que es que vos tenés que empezar a pagar importaciones. Tenés Ujú. deuda comercial, tenés deuda con Camesa, tenés una serie de obligaciones que al Banco Central le van a demandar dólares.
y seguramente seguir recomponiendo los precios de tarifas a nivel nacional, que algunas de ellas están pisadas, ¿sí? Entonces eso por ahí va a hacer que salte un poquitito la inflación posiblemente en algún mes, eh, en algún mes venidero, digamos. Pero lo importante, por supuesto, es ver que corregiste precios relativos, que el sistema de precios está más acorde con lo que es la realidad de los fundamentos de la macroeconomía y que la tendencia después sea bajista. ¿Qué es lo que genera esa expectativa que vos ves del 5, del 6% de esa inflación núcleo tan baja? Uno, la cuestión fiscal, el ajuste que se hizo. Dos, el apretón monetario. Y tres, el saneamiento del Banco Central, con el stock de deuda en pesos que obviamente por licuación, por no renovación de ese stock de deuda, fíjate lo que empezó a pasar después de ese dato de inflación que vos marcás ahí. 8,8 fue ayer, a la nochecita, tarde-noche, el Banco Central bajó la tasa de referencia de vuelta por tercera vez, si no me falla la memoria, en los últimos 2 meses aproximadamente, otra vez 10 puntos abajo, estamos en 40% nominal anual. ¿Qué significa esto para la industria o para el consumidor de a pie? Que los bancos ahora no tienen que colocarse o no van a verse tentados a colocarse en letras del Banco Central, ¿sí? En las famosas LELIQs. Y todo ese excedente monetario que todavía existe, la parte de los depósitos, van a tener que empezar a prestárselo a la gente. Y eso lo empezás a ver, por ejemplo, cómo se reactiva el crédito con las últimas noticias que también venís viendo con el tema de los créditos UVA, que eventualmente podemos discutir si la estabilización de la macro es al día de hoy lo suficientemente robusta para lanzar un crédito indexado, sobre todo teniendo en consideración una primera experiencia que fue fallida con ese tipo de créditos. Podemos discutir un montón de cosas, pero empezás a ver que ese saneamiento del Banco Central, esa cuestión monetaria y esa cuestión fiscal ya se empieza a volcar también en el mercado del crédito. Son señales no menores que también ayudan a anclar esa expectativa y a que vos hoy empieces a ver, entre tantas otras cosas, una inflación núcleo que está en 6,13 y algunos que estaban hablando de 5. Fede, a ver, esto es alentador entonces, a ver, como lo estás presentando vos, que los bancos empiecen a prestar a una tasa referencial del 40% y teniendo en cuenta que el UVA es la inflación, por lo tanto, hoy ves que un crédito hipotecario es accesible al bolsillo de cualquier persona que quiere ir por su primera o segunda vivienda. Sí. En las condiciones en las que está planteado hoy, creo que apunta a un segmento medio alto de la sociedad. No es algo aún que podamos decir popular, ¿sí? No es el procrear, no es el procrear con cuota de alquiler, como se dio en algún momento. Claro, pero lo que empezás a ver es una reactivación del crédito, porque los bancos con los depósitos ya no se están colocando en letras, no se están colocando en LELIQs, ¿sí? Entonces, ese excedente van a tener que empezar a prestárselo a las empresas y particularmente a las personas. Por supuesto, hoy en el mercado, si querés, la noticia por ahí o la sorpresa que hay, que no se veía en otros momentos, es que, como vos bien dijiste, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si la gente lo adopta o no lo adopta, pero empezás a ver algo distinto, ¿sí? Bien. Históricamente los créditos hipotecarios fueron siempre para primera vivienda, Bien. para vivienda única. Hoy ves bancos que están prestando bajo este esquema primera y segunda vivienda, algo que antes de repente no se veía. No te sabría decir cómo el mercado financiero va a empezar a reaccionar a eso. Veremos, ¿sí? Pero en principio vos lo que empezás a ver, como te decía antes, es que el negocio ya no es prestarle al Banco Central, ¿sí? Colocarte en LELIQs. Pongámonos a pensar algo muy sencillo como para ponerlo, porque como vos bien dijiste al comienzo de
de la presentación, ¿no? Obviamente que la realidad económica y financiera es sumamente vertiginosa. En octubre del año pasado, estamos hablando un par de meses atrás, vos tenías una tasa efectiva anual de política monetaria que estaba arriba de 200 puntos. Hoy tenés una nominal anual en 40, ¿sí? Y estamos a 15 de mayo, hoy, ¿sí? Entonces empezás a ver una recomposición y se va a empezar a ver una recomposición del crédito, que empezará con los créditos hipotecarios, vamos a ver si son exitosos o no. Hoy están orientados a un público medio alto, es una realidad, por la cantidad de ingresos que vos necesitas tener. Los salarios están muy altos, perdón, al revés, los salarios están muy bajos, el crédito está alto para lo que son los salarios, eso quise decir. Bien. Entonces, la baja de la inflación, vamos a ver, y la tendencia bajista, cómo evoluciona, sobre todo de aquí en más, cuando la actividad económica, porque también la baja de la inflación tiene un componente muy grande. De recesión e incluso de depresión. Eso también es real. Entonces, claro, el tester, si vos querés, de todas estas cosas que yo estoy mencionando y de cómo va a reaccionar la economía y el mercado, es empezar a ver justamente esto. Cuando se recomponga la actividad económica, que en la mayor parte de los sectores de la economía obviamente que está en rojo, ¿sí? Y los salarios en términos reales empiecen a recuperarse y a ganar un poquito de terreno, o sea que el poder adquisitivo, que los salarios empiecen a valer más, ¿sí? Ahí vamos a empezar a ver si la tendencia o no es sostenible. Fede, mi compañero Sergio Ferreira te quiere hacer la última pregunta. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué hay de esto que en algunas ocasiones escuchábamos que la inflación iba a bajar porque también baja el consumo? De esa forma se abona justamente también la baja de la inflación. ¿Es real? ¿Es fundamentado esta afirmación? Sí, Sergio, era un poquitito lo que estábamos recién comentando. O sea, la baja del consumo tiene un correlato también, o sea, la actividad, el consumo y la cantidad de dinero que hay circulando en la calle tiene un correlato con lo que vos estás mencionando. Bien. Por supuesto que sí. Es un componente. Por eso estaba diciendo recién que, bueno, a ver, hay un plan de estabilización muy fuerte, fiscal, monetario, que fíjate una cosa, hace poquito se hizo una octava revisión de lo que es el plan del Fondo Monetario Internacional, se activó un desembolso, creo que si no me falla la memoria, estamos hablando de 800 millones de dólares, pero lo importante fue remarcar que dentro de esa revisión el Fondo Monetario lo que empezó a decir era que las metas se habían cumplido con creces, ¿sí? O sea, como que el plan de estabilización estaba funcionando más allá de lo que el propio Fondo Monetario te estaba exigiendo. Hay una cuestión de estabilización y de fundamentos de la macroeconomía que se está estabilizando y que se está haciendo a una velocidad grande. Va a depender esto que estoy diciendo de esta actividad castigada y este consumo, ver cómo evoluciona cuando la actividad empieza a crecer, cuando el consumo empieza a aumentar y cuando los salarios empiecen a ganar terreno. Creo yo también, pensando no en el corto, sino en el largo plazo, será fundamental también empezar a ver qué es lo que pasa en el Senado con la ley de bases, con las reformas. Ahí hay un montón de cosas sumamente importantes. Vos hablas de caída del consumo y de caída de la industria. Hay cuestiones como la reforma laboral, hay cuestiones previsionales con el tema de las moratorias, hay un montón de medidas de fondo que en principio vamos a ver originalmente de la ley de bases y de lo que se discuta ahora en el Senado y demás, qué es lo que queda de todo eso, ¿no? Bien. Pero me parece que hay reformas de fondo que son importantes para darle consistencia y que todo este ajuste fiscal y monetario no termine siendo un ajuste ortodoxo como se dio en otras circunstancias, con mucha más velocidad en este caso, pero que tengan reformas de fondo que te den estabilidad a largo plazo. Federico,
Los que tenemos que ir al corte de las 3 de la tarde, que nos pasamos un poquito. Vale. Te agradezco muchísimo porque has sido muy, pero muy pedagógico en esto, en la ilustración que diste sobre la relación inflación-consumo. Esta parte creo que es el resumen de este 8,8% que festeja el gobierno de Milei. Gracias, Fede. Un abrazo. Gracias a ustedes, un placer.